Bueno, pues les repito, bienvenidos a todos. Gracias por ajustar sus actividades de modo que pudieran acompañarnos. Gracias por estar presentes. A todos y cada uno, su tiempo es muy valioso para nosotros, para CIPSA Trade. Y pues seguimos, ¿no? Mi nombre es Isabel González, yo trabajo aquí en CIPSA Trade y pues les comparto un poquito de historia. CIPSA nos dedicamos a la distribución de equipo médico especializado, en especial en un catéter que esa permanencia crónica, este catéter Pleurex de la marca BD, es nuestro producto estrella y pues básicamente es acorde al tema que vamos a presentar. Somos líderes a nivel nacional de este producto y pues la finalidad es que sí llegue al alcance de todos los pacientes, ¿no? que tengan este padecimiento. Como les mencionaba, al final de la presentación se resolverán sus dudas, sus preguntas, inquietudes. Queremos llevarlos de la mano si tienen alguna sugerencia, ¿no? También les haremos llegar un breve cuestionario y pues en agradecimiento a toda su atención, una constancia de asistencia. Les mencionaré básicamente los objetivos que tenemos para este webinar. Son 3 destacados. El principal es brindar información actualizada respecto al manejo del derrame pleural. Bien sabemos que pues, los beneficios de utilizar un catéter tunelizado a permanencia crónica es ofrecerle una mejor calidad de vida a los pacientes, mostrar los beneficios, la información actualizada y pues evitar en la mayor posibilidad que los pacientes estén hospitalizados, ¿no? Este es el principal de los beneficios del catéter. Bueno, ¿qué otra cosa? Ok, yo voy a hablar un poquito acerca de nuestro invitado. Nuestro invitado el día de hoy es el doctor Jaime Alejandro Sánchez Gutiérrez. El doctor es neumólogo egresado de INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias aquí en la Ciudad de México. Centro COVID actualmente fue donde se presentó el primer caso de COVID y el cual está atendiendo única y exclusivamente a pacientes con este padecimiento. El doctor es neumólogo y realizó un fellowship en la Unidad de Medicina Pleural en el Hospital Universitario Arnau de Vilanova en Lérida, España. El doctor es miembro de numerosas asociaciones, entre ellas la Asociación Jalisciense de Neumología y Cirugía de Tórax, recientemente, donde también es secretario de Difusión y Prensa. El doctor actualmente realiza práctica privada en el Hospital Ángeles del Carmen. Él se encuentra desde Guadalajara y pues yo creo que sin más preámbulos ya, le cedo la palabra al doctor para dar inicio al tema, agradeciendo infinitamente su presencia. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, pues vamos a dar inicio. Muchísimas gracias por la presentación. Mi nombre, como ya se los dijo, es el doctor Jaime Alejandro Sánchez Gutiérrez. Soy médico neumólogo, estoy actualmente en la ciudad de Guadalajara, practico en la medicina privada y, bueno, como bien lo comentaba Isabel, hice una pequeña formación en Lérida, España, sobre manejo y tratamiento de enfermedades pleurales. La plática del día de hoy, en general, vamos a comenzar con todo lo que se puede saber o lo que hay que saber sobre derrame pleural y al finalizar vamos a hacer algunas puntualizaciones sobre las nuevas guías que la BTS presentó hace poco respecto al manejo del derrame pleural en época COVID. Como introducción, bueno, desde hace décadas sabemos que el derrame pleural es un reto a la salud pública, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Contribuyen al deterioro de la capacidad funcional y de la calidad de vida de los pacientes que lo padecen. Se forman normalmente los derrames malignos en específico, aunque también los benignos pueden tener un comportamiento así. Se forman con gran rapidez y la mayoría son sintomáticos, van a provocar síntomas como la disnea, que tiende a ser el síntoma más importante, tos y dolor. La supervivencia de los pacientes que tienen un diagnóstico de derrame pleural maligno, si bien las nuevas terapias para cáncer han cambiado la perspectiva también de la supervivencia, en general en los estudios no se ha modificado desde hace varias décadas y sigue en una media de supervivencia de 6 meses desde el diagnóstico de derrame pleural.
Las opciones, actualmente se agrega ya desde hace un par de años el catéter pleural tunelizado, pero son realmente limitadas. Generalmente son pacientes de manejo paliativo, en el cual el objetivo es el manejo de síntomas y darles opciones de manejo de drenaje a estos pacientes. La incidencia estimada, bueno, tenemos las cifras de Estados Unidos, pero van de 150,000 a 175,000 casos. La prevalencia en los estudios post-mortem de pacientes que padecían malignidad va hasta del 15%. Y las causas más comunes de derrame pleural maligno, que esto va a depender del centro donde se elabore, de otras características de los hospitales, pero en general el cáncer de pulmón, en especial el adenocarcinoma, siempre lidera las listas. Cáncer de mama es uno de los diagnósticos también que más encontramos, seguidos por el linfoma, los cánceres de primario desconocido, genitourinarios y los gastrointestinales. 50 al 75 de todos los derrames pleurales malignos van a corresponder al cáncer de pulmón y mama. Existen varias series. Esta es una pequeña revisión que hace unos años se realizó respecto a derrame pleural maligno y nos hacían una pequeña tabla de resumen donde nos ponían pues, prácticamente las series más grandes de pacientes con derrames pleurales malignos y cuáles habían sido los diagnósticos más comunes. Vemos que está liderado por pulmón, mama y seguido del linfoma prácticamente en todas las series mundiales, ¿no? En México no tenemos muchos datos. Este es un artículo publicado por el doctor Pérez Padilla hace ya un par de años, donde evaluaban las causas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y bueno, veían que el cáncer torácico era prácticamente la que se llevaba el título mayor de esta causa, ¿no? Seguido por neumonías, tuberculosis o empiema. Las causas, al menos en el instituto, en este artículo de mi maestro Salazar Lezama, él nos hacía una revisión de 240 casos de derrame pleural maligno en el Instituto Nacional y en eso se demostraba que el adenocarcinoma pulmonar lideraba también las listas, 162 de estos casos, seguidos del mesotelioma, que no entran normalmente en las listas, excepto de los centros que son centros receptores de cáncer pulmonar o cáncer relacionado con enfermedad neumológica. Seguido ahí de algunos subtipos de cáncer pulmonar, vemos que la incidencia de cáncer en el instituto difiere de las mundiales porque son centros de referencia. ¿Qué significa entonces encontrar derrame pleural? Bueno, en este estudio de otro de mis profesores, el doctor José Manuel Porcel, él en este estudio hace una revisión de cuáles eran las características y la supervivencia de los pacientes con derrames pleurales. Lo que encontramos es que cuando los pacientes padecen derrame pleural, los pacientes tienen una mortalidad mayor. Pero no solo eso, cuando tú comparas a los pacientes que tienen un mínimo de derrame pleural comparado con los que no tienen absolutamente nada, que ese mínimo a veces puede ser indetectable en una tomografía o en una radiografía de tórax, esos pacientes que se detectaban por otras técnicas como la ecografía, esos pacientes se comportaban también con mayor mortalidad en todo el tiempo de padecimiento de la enfermedad. Gracias a todos estos estudios que demostraban que efectivamente el derrame pleural era un factor pronóstico para la mortalidad de los pacientes, se han desarrollado dos herramientas en específico, Lent Score o el score de Lent, que ese ya se utiliza desde hace unos años, publicado ya hace un par de años. Este estudio lo que utilizó fueron algunas características de los pacientes, características de cuántos linfocitos y leucocitos tiene el paciente, cómo está la proteína C reactiva, qué tipo de tumor estamos hablando, y nos da medianas de supervivencia del paciente. Aquí vemos que dependiendo del número o del score length que tiene el paciente, nos lo cataloga en riesgo bajo, moderado o alto y nos da una supervivencia de 319, 130 o 44 días, lo que nos puede ayudar a decidir la terapéutica del paciente. Promise Score utiliza no solo esto que les acabo de comentar, sino también el análisis de una proteína específica que no podemos medir en nuestro país, pero que sin esa proteína también podemos sacar un cálculo de sobrevida de estos pacientes a los 3 meses, ¿no? Podemos ver cuál es el riesgo de mortalidad de estos pacientes y nos los clasifica también en un porcentaje, con lo cual también podemos decidir el manejo de nuestros pacientes. En costos, bueno, el derrame pleural es un padecimiento que gasta mucho dinero en nuestro país, en las instituciones públicas. Esta fue el estudio de tesis con el que yo me gradué de la especialidad de neumología.
Y en este hicimos algunas comparaciones entre los pacientes que iban hacia la videotoracoscopía por causa de derrame pleural o los que, por ejemplo, ingresaban solamente para una biopsia asistida. En este vemos que en los días de estancia hospitalaria de los pacientes que se hacía biopsia eran de 13, comparado con los de 20 que se les hacía una videotoracoscopía. Esto tiene que ver con muchas situaciones de la administración hospitalaria, pero en general los pacientes se quedaban más días en el hospital cuando se les hacía un procedimiento de este tipo. Los costos de hospitalización también prácticamente se duplicaban, 64,844 pesos cuando se hacía una biopsia pleural asistida, hasta 103,000 pesos cuando se hacía una videotoracoscopía, y el costo diario de hospitalización, eso no difiere mucho, pero sí en los días totales de estancias. Es por eso que vemos que al momento de tratar el derrame tenemos que buscar siempre que el paciente sea un paciente ambulatorio, que no use muchos días de hospital, porque eso, además de mermar su calidad de vida, también es un costo adicional al paciente. ¿Qué dicen las guías más actuales en derrame pleural? Bueno, las guías ATS 2018 nos dan 7 recomendaciones para el manejo del derrame pleural. 1, el ultrasonido debe de ser usado para cualquier invasión pleural, dígase biopsia pleural, dígase toracocentesis o dígase toracoscopía. Todos los que utilicen o los que toquen el tórax deben de usar ultrasonidos siempre. No se debe de realizar intervenciones en los pacientes que están asintomáticos, aunque las radiografías nos demuestren que hay un derrame pleural, a menos que este no tenga un diagnóstico. Se recomiendan toracocentesis siempre de gran volumen en pacientes sintomáticos. Esto quizá choca con las creencias previas de que no había que sacar más de 1,500 mililitros de los tórax de los pacientes. Estas nuevas recomendaciones nos explican por qué eso no es verdad, ya que debemos de demostrar si el pulmón que tenemos es un pulmón que expande o no expande, ya que de eso dependerá también lo que le vamos a ofrecer al paciente. La guía también recomienda decidir entre el catéter pleural tunelizado o la pleurodesis. Ambos ya pueden ser usados como primera línea. Hace unos años todo estaba muy cargado hacia la pleurodesis. Era lo primero que se pedía cuando estábamos en el manejo de un derrame pleural maligno, pero el catéter pleural tunelizado ha pasado a estar prácticamente al mismo nivel y, en mi opinión, a superar los beneficios de la pleurodesis. La pleurodesis con talco, aquí nos dice la guía que se debe de hacer vía médica o quirúrgica. Ambas son opciones satisfactorias en el derrame pleural maligno. Y eso nos lleva a que podemos hacer pleurodesis a través de los catéteres pleurales tunelizados. El IPC es preferido sobre la pleurodesis química en pacientes que no expandieron, que eso hablábamos del punto 3 de por qué hacer una toracocentesis de gran volumen para saber qué le vamos a ofrecer a nuestro paciente, ¿no? Y el 7, que es en pacientes con infecciones relacionadas al catéter, tratar la infección sin remover el catéter. Nunca hay que remover un catéter por una infección del mismo catéter, ya que no es el manejo estándar de este tipo de pacientes. ¿Cuál es el cambio de paradigma en toda la evidencia que tenemos o que teníamos antes y la que tenemos hoy en cuanto a derrame pleural? Antes, todo era medido por la ausencia de derrame en la imagen. Eso era el parámetro que utilizábamos para decidir si habíamos hecho las cosas bien o no. Y hoy en día eso ha cambiado. Hoy le llamamos medidas de desenlace reportadas por paciente. O sea que a los pacientes les preguntamos cómo se han sentido, cuál ha sido su impacto en su calidad de vida de todas las maniobras que hemos hecho con ellos. Y es en eso en lo que todas las maniobras nuevas que se utilizan en derrame pleural van enfocadas a mejorar esos parámetros. Diagnóstico en derrame pleural. Bueno, aquí hay varias cosas que hay que ver o que hay que entender en cuanto al derrame pleural, en cuanto a su diagnóstico. Hablábamos antes de las maniobras de drenaje torácico, de hacer una maniobra de drenaje total o una aspiración de gran tamaño. Este es un estudio relativamente reciente, es el estudio Gravitas, donde se hicieron un estudio aleatorizado para drenar pacientes con aspiración activa versus dejarlos drenar a gravedad. Ellos encontraron simplemente que no había una diferencia como tal en los efectos al paciente. Siempre creemos que si lo drenamos más rápido podemos tener más complicaciones. Esto no es cierto, lo único es que alarga los tiempos del procedimiento si lo hacemos a gravedad. Este es un estudio también en cuanto al rol de la citología pleural. Siempre cuando queremos hacer diagnóstico de malignidad, hemos tenido siempre la pregunta de qué es mejor, si hacer una toracoscopía, si hacer una biopsia o si hacer solo citología. Sabemos desde hace muchos años que las citologías del líquido pleural no son el estudio más sensible y específico para el diagnóstico de cáncer. En este estudio vemos que después del estudio de un gran grupo de casos de derrame pleural, la citología tiene sensibilidades distintas dependiendo del cáncer
que estamos manejando. Vemos que, por ejemplo, para la adenocarcinoma de pulmón tenemos sensibilidades que rozan el 80%, pero para los otros tipos de cáncer de pulmón está menor del 20%. Afortunadamente, mama y pulmón, adenocarcinoma, que son dos de los tumores más frecuentes que vemos, como vimos al inicio, son los más frecuentes en todas las series de casos, estos pacientes salen muy positivos en las citologías de líquido pleural. Es por eso que es muy importante hacer siempre citologías y bloques celulares de los líquidos pleurales para el diagnóstico de estos pacientes. Este es un caso de una paciente con un derrame bilateral donde se hizo una aspiración pleural bilateral porque ella padecía un derrame de doble origen, cardíaco y maligno. Lo supimos después de hacerle un bloque celular. Estas imágenes que están viendo ustedes son propiedad del doctor Andrés Briceño, que es nuestro neumopatólogo, y él realiza un extendido de estas células posterior a haber hecho una técnica especial que se llama bloque celular. Este bloque celular aumenta el rendimiento del diagnóstico de cáncer y no solo eso, nos permite que posterior a que sale un bloque positivo, se le puede correr a la muestra inmunohistoquímica para el diagnóstico no solo de dónde viene el cáncer, sino saber cuál es el tumor primario de este cáncer. Entonces, es una herramienta muy costo efectiva para el diagnóstico de derrame pleural. Esta técnica, pues, tiene muchos años. En 1896 ya se describe en la clínica, no es nueva, pero es mucho más avanzada que la citología. Permite un diagnóstico completo de manera no invasiva, nos da patrón histológico, nos da inmunohistoquímica y da un 10 a 15% adicional de rendimiento diagnóstico. Aquí tenemos otro caso de una paciente con un derrame pericárdico, un derrame pleural, a la cual se le realizó también un bloque celular y posteriormente se pudo hacer una inmunohistoquímica saliendo positivo para una mamoglobina, siendo una paciente con un tumor de mama, haciendo solamente una punción. En los casos en los cuales no se puede hacer una punción, perdón, una citología o un bloque o el bloque sale negativo, la biopsia pleural guiada por ultrasonido se puede también realizar en estos pacientes. Estos son algunos casos que también hemos llevado con el doctor Andrés Briceño, donde teníamos pacientes con diagnósticos no definitivos, donde por ultrasonido podemos observar que hay un derrame pleural masivo, hay una telectasia importante del parénquima pulmonar y vemos un engrosamiento importante en la imagen superior derecha de la pleura parietal. Aquí lo que hacemos es hacer una biopsia guiada por ultrasonido y bueno, en este caso tenemos un adenocarcinoma, una neoplasia epitelial con características concordantes con un adenocarcinoma que salió con una biopsia pleural. En este paciente, pues prácticamente ya estadificamos el caso, ya sabemos a qué se debe la tumoración y sabemos que está invadida la pleura, lo cual lo coloca automáticamente en un estadio 4. No necesitamos hacer mayores abordajes. Aquí pudieron ver cómo se realizó un corte de biopsia de estos pacientes. El paciente está despierto, no está sobre anestesia general, no tiene prácticamente ninguna complicación. La biopsia son procedimientos sencillos de realizar, así como realizamos toracocentesis diagnósticas. ¿Dónde biopsiamos? En las partes más inferiores, en los ángulos costodiafragmáticos a 3 centímetros del diafragma son las zonas de mayor rendimiento para las biopsias. Este es un estudio, un cartel que publicamos en la revista europea. La doctora Jessica Valencia Rivera era la líder de esta publicación, donde evaluamos la eficacia de estas biopsias y bueno, cuando se asistió con ultrasonido, las biopsias tuvieron tejido suficiente para el diagnóstico en el 87%, cuando se realizó a ciegas en el 65%, y bueno, si incluimos toda la patología maligna, la diferencia es del 87% si se asiste con ultrasonido y de 59% en el grupo ciego, o sea, siempre nos va mejor con ultrasonido. Aquí vemos algunas imágenes con tomografía de emisión de positrones, donde podemos ver la afectación de la pleura en estos pacientes. Entonces, aquí tenemos un resumen de cuáles son el performance o los estudios que más podemos utilizar para el diagnóstico y podemos ver desde los criterios más básicos como la LDH, el ADA, algunos marcadores como el CA, que se pide muchísimo en la práctica clínica y prácticamente no tiene ninguna utilidad válida para el diagnóstico de derrame pleural en la mayoría de los casos, pero los que tienen mayor sensibilidad y especificidad pues son definitivamente la citología pleural, las biopsias guiadas por ultrasonido por TAC y bueno, el rey de todo este diagnóstico sigue siendo la toracoscopía médica o quirúrgica.
Ecografía, bueno, siempre se nos pide que estos pacientes hagamos ecografía porque podemos determinar las causas de la disnea en estos pacientes. Siempre ha sido una duda si podemos determinar si podemos drenar o debemos o no drenar a un paciente en el caso de derrame pleural. Sabemos desde hace muchos años que los cambios en los volúmenes de agua cuando drenamos a un paciente tienen cambios en la liberación o en tener una mejora de la disnea de los pacientes. Esto normalmente se debe a cambios en la musculatura del diafragma. Antes pensábamos que entre más colapsado estuviera el pulmón, más disnea existía, y eso entendimos, como lo vamos a ver más adelante, que no es verdad, que en realidad lo que está afectado y por lo que da disnea a estos pacientes es el diafragma. Algunos estudios en ventilación mecánica ya nos decían que los potenciales causas de disnea en pacientes que tenían derrame pleural era el diafragma. Este es un estudio del doctor Fabián Maldonado, muy interesante, donde ellos hacen una toracocentesis en un paciente que tenía ausencia de perfusión de ese pulmón y el paciente refería disnea y derrame pleural. Al momento de hacer una toracocentesis evacuadora, el paciente se le quitó la disnea. Estamos hablando de un pulmón que no funcionaba, no tenía ninguna función ese pulmón, pero al momento de quitarle el derrame pleural, mejoramos su disnea. Entonces es importante saber estos mecanismos. Aquí vemos un caso de un paciente en la imagen del lado izquierdo, podemos ver antes de que exista el drenaje, y en la imagen del lado derecho podemos ver cómo aumenta el movimiento del diafragma posterior al drenaje de aproximadamente 500 mililitros. Aquí vemos otra imagen de su lado izquierdo. Pueden ver el diafragma antes del drenaje. Vean ese movimiento del diafragma, un movimiento paradójico. No va en relación al ritmo respiratorio del paciente. Y en la imagen de su lado derecho es el mismo paciente posterior a la toracocentesis evacuadora, y vemos cómo el diafragma ha regresado a su forma adecuada y ahora presenta una contracción adecuada que va acorde a la respiración. Y así existen diversos casos. Aquí vemos otro de su lado izquierdo, un paciente con derrame pleural masivo. Vemos ese movimiento diafragmático anormal que predice que este paciente va a mejorar después del drenaje torácico, y de su lado derecho vemos cómo después de un volumen importante de drenaje, el diafragma regresa a su forma normal y mejora la disnea del paciente. Estas otras imágenes. Estas imágenes son extraídas de pacientes del Hospital Universitario Leonardo de Vilanova, pues donde comenzamos estas observaciones. Ya existen artículos, que es un artículo muy reciente, que es el estudio PLEASE, donde evaluaron exactamente cuáles eran las causas de disnea en los pacientes que tenían derrame pleural, y lo que encontraron en los análisis pulmonarios es que el alivio de la disnea se asoció con un predrenaje significativo, o sea que antes de drenar al paciente, el paciente refiriera disnea. Si los pacientes refieren disnea antes del drenaje, muy probablemente van a mejorar. El movimiento, en este artículo se refiere ya una observación clara de que el movimiento basal del diafragma, anormal, paralizado o paradójico, predice que el paciente va a mejorar después del drenaje, que sea de etiología benigna, que el pH pleural esté alto o que haya una albúmina alta también sérica del paciente. Estos son factores que predicen que al momento de realizar el drenaje tendremos un mejor desarrollo de esta maniobra. La conclusión, bueno, las anormalidades diafragmáticas en lugar de la compresión mecánica pueden ser críticas para causar disnea en estos sujetos. La presencia de líquido en la cavidad pleural puede afectar profundamente la función inspiratoria del diafragma y provocar un desplazamiento o aplanamiento o inversión en algunos casos del diafragma, que conduce a una pérdida de capacidad para generar fuerza de este movimiento. Se observó también que el movimiento diafragmático reducido en aproximadamente el 70% de estos pacientes, y fue una característica independiente para que fuera un resultado adecuado de una toracocentesis. Ahora, en el tratamiento, ¿qué hay de nuevo? Bueno, pues los objetivos claves en el tratamiento son manejo paliativo, en específico la disnea. Ese es el principal parámetro que debemos de medir en nuestros pacientes. Existen algunas escalas validadas, se puede usar BORP, se puede usar el índice en análisis visual de escala de disnea, que es una escala validada para la evaluación de la disnea. Y los objetivos son manejo paliativo y mejorar calidad de vida. Cuando estemos pensando, tengamos enfrente un derrame pleural maligno, estos son nuestros dos objetivos. No que mejore la placa, no que se vea mejor en la tomografía, sino que el paciente tenga mejoría en calidad de vida.
Tradicionalmente, el manejo del derrame pues, dependía de la esperanza de vida, que lo podemos medir con LEN o PROMIS, con la presencia o ausencia de pulmón atrapado, que eso se puede definir con una manometría pleural, con algunos estudios radiográficos posterior a las evaluaciones. A últimas fechas hemos visto que la mera presencia de pulmón atrapado en estos pacientes genera una mortalidad adicional. Si el pulmón no expandió en una toracocentesis evacuadora, ojo, están frente a un paciente que va a tener un fallecimiento en los próximos 30 a 60 días. Y el ECOG, que siempre ha sido una excelente herramienta para evaluar el estado funcional de estos pacientes. Las opciones disponibles son toracocentesis, pleurodesis quirúrgica o médica, que algunos comentan si es la primera línea, y ya hemos visto en las guías ATS de 2018 que no es así, o el manejo con catéter pleural tonelizado. La literatura antigua refleja la predilección por la pleurodesis porque era lo único que existía. Hoy vemos, los que revisamos la literatura sobre derrame más reciente, que todos los grandes centros de derrame pleural en el mundo, el manejo más adecuado de entrada es personalizar al paciente, pero el catéter pleural tonalizado se ha convertido en una de las primeras opciones. Entonces, ¿qué existe de evidencia a favor del catéter pleural tonalizado? Bueno, estos son algunos de los fotos de catéter pleural tonalizado. Aquí tenemos cuál es la imagen, cómo se ve un catéter pleural tunelizado. Vamos a ver más adelante un video de cómo se coloca. Control de síntomas. ¿Cómo nos va en derrame pleural y catéter pleural tonalizado en el control de síntomas? Existen 5 estudios al respecto que suman 545 pacientes que se han estudiado. Y bueno, el IPC está asociado a menor estancia hospitalaria, eso es un hecho. Es una contradicción ingresar a un paciente y dejarlo 3 días por una colocación de IPC, a menos que exista otras causas por las cuales se está quedando el paciente. Menor estancia hospitalaria, menor número de toracocentesis repetidas. El paciente no debiera de volverse a hacer una toracocentesis después de la colocación de un catéter pleural tonalizado, pero sí existe un mayor riesgo de infección, que normalmente son infecciones que son celulitis, que son fácilmente tratadas con antibióticos y que pocas veces requieren el retiro del catéter. Existen grandes estudios al respecto y todos han caído en la conclusión de que si bien no existe una diferencia en los resultados entre la pleurodesis y el catéter pleural tonalizado, definitivamente la pleurodesis es un estudio o más bien un procedimiento que expone al paciente a mayor días de estancia hospitalaria, a diferencia con el catéter pleural tonalizado. También lo expone en algunos casos a mayor dolor en relación con el catéter, ya que el talco puede provocar molestias en los pacientes. ¿Es mejor el IEPC o la pleurodesis con talco para aliviar la disnea? Bueno, existen varios estudios que han evaluado el catéter pleural tunelizado. Estos son los 3 estudios de 2012 y 2017 que nos pueden definir cuáles son los resultados de estos estudios. Hay cambios en días de hospitalización. Los objetivos, la mayoría de estos no hubo diferencias más que en los días de hospitalización. El catéter pleural tonalizado prácticamente le gana muchísimo a la pleurodesis en este sentido. Entonces es importante tener siempre en cuenta que si nosotros queremos que un paciente salga de alta rápido del hospital, o si el paciente no quiere estar en el hospital, la opción siempre debe de ser catéter pleural tunelizado. En cuanto a calidad de vida, bueno, todos los estudios son consistentes en que mejora calidad de vida y los niveles en relación a la pleurodesis. La mejoría de los síntomas es evidente al segundo día de la colocación y se vuelve consistente tras 12 meses de la colocación del catéter. Es por eso que es muy importante el control después de este catéter, ya sea por una enfermera o el médico que lo colocó. Aquí vemos algunas imágenes de cómo se coloca o cómo queda posterior a la colocación del catéter y del uso de las botellas. Aquí podemos ver algunas imágenes también sobre cómo se retiran las parches del catéter, que lo vamos a ver más adelante. Hospitalizaciones. Bueno, este estudio, el ENVAL de 14 de 2017, demostró menos días de hospitalización, 0 versus 5, y menor número de reintervenciones en el de catéter pleural tunelizado. También demostramos que hay menores necesidades de reintervenciones pleurales en el catéter versus la pleurodesis.
Además de eso, además del beneficio de que no tenemos que exponer al paciente a una hospitalización, sabemos que el catéter pleural tunelizado puede tener una autopleurodesis sin administrar ningún agente intrapleural. El mero uso del catéter pleural tunelizado puede llevar a la pleurodesis espontánea post-inserción. Aquí vemos el estudio, el ASAP demostró haciendo una frecuencia de drenaje en días alternos versus diario, y en ellos demostraron hasta un 24% de autopleurodesis en los pacientes. En el AMPOL 2, que era guiado por síntomas, los pacientes se drenaban cada vez que tenían disnea. Ellos demostraron hasta un 14% de autopleurodesis en los pacientes. Y el último estudio que tenemos al respecto fue el IPC Plus. El IPC Plus lo que hizo fue administrar, demostraron prácticamente que se dobla la autopleurodesis en estos pacientes. Este es el artículo que está publicado en England of Medicine. Ellos administraban el talco intrapleural en la cavidad a través del catéter pleural tunelizado y demostraban el aumento de la pleurodesis en estos pacientes posterior a la colocación, sin, esto es importante decirlo, sin dejar al paciente hospitalizado. La administración de este talco era los niveles de pleurodesis de cuando tenemos un paciente hospitalizado, sí aumenta muchísimo comparado con no hacer nada. En cuanto a costo, siempre es una de las grandes preguntas cuando hablamos de catéter pleural tunelizado. Bueno, los estudios que tenemos de costos, este es un estudio de Reino Unido, donde comparan las diversas maniobras, y bueno, ellos demuestran que al menos el total de costos en dólares de estos estudios, pues definitivamente el que le va mejor en cuanto a costos es la toracocentesis repetida, pero definitivamente no está completamente contraindicado hacer toracocentesis repetidas en los pacientes como un manejo habitual, excepto en pacientes moribundos prácticamente, es el único caso. Y el catéter pleural tunelizado prácticamente tiene mayor rendimiento comparado con la pleurodesis en cama o con la toracoscopía para hacer pleurodesis. Este es un estudio muy nuevo, acaba de salir hace muy poco, que fue liderado por el doctor Feller-Kaufman. Entonces, es importantísimo cuando vemos este estudio. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un análisis de costo-efectividad. Ellos utilizan un modelo que se llama modelo Monte Carlo, y investigan 3 estrategias: hacer un drenaje bien en el o colocar el catéter pleural tunelizado, en este caso el Pleurex, con talco. Y ellos demuestran que esta es la opción más costo efectiva en estos casos. Complicaciones. Bueno, las complicaciones del catéter no está exento de complicaciones. Es un catéter, como todo procedimiento y como todo dispositivo que se queda en el cuerpo del paciente, puede provocar complicaciones. Aquí vemos que la más común es la infección pleural, que va del 1 hasta el 9.6% de los pacientes, que haya metástasis en el tracto del catéter, loculaciones del 5 al 14%, dolor severo, que se salga el catéter, y el bloqueo del catéter al menos del 5%. Estas complicaciones prácticamente la mayoría pueden ser resueltas sin quitar el catéter, pero sin duda existen casos en los cuales hemos de retirar el catéter. Este es un catéter donde existe loculaciones y deja de drenar el catéter. Aquí a este paciente se le administra alteplase a través del catéter, que es un trombolítico, y el paciente, vemos la radiografía después de la administración del alteplase, que soluciona. Entonces existen muchas maneras de solucionar los problemas asociados al catéter sin tener que quitar el catéter o poner o colocar un segundo catéter. Existen, sin embargo, algunos otros casos donde sí existe bloqueo del catéter. La mayoría de estos catéteres que van a ver ahorita son pacientes que dejaron de drenar sus catéteres después del tratamiento con quimioterapia o de la terapia trombolítica. No hubo ninguna mejoría y se retiraron estos catéteres, y encontramos que existen algunos tapones de fibrina en los catéteres. No siempre estas ocasiones que se intentó drenar, no se drenó, y que además la ecografía torácica demostraba que no había líquido en el caso que exista dentro del paciente, por
lo cual se puede proponer su retiro. Complicaciones a la solución, perdón, más bien soluciones a las complicaciones. Bueno, cuando éxtasis, en otros casos sí, y se puede valorar junto con el equipo multidisciplinario. Loculaciones, hay que valorar también si es candidato a alteplase o alguna otra maniobra. Dolor torácico, normalmente creo es una de las complicaciones que más puede inquietar al paciente. Normalmente con analgésicos, con neuromoduladores, tiende a revertir este dolor. En algunas otras situaciones no tiene que ver tanto con el catéter, sino con la misma invasión del tumor. Hay que tener también cuidado con los bloqueos. Muchas veces los bloqueos se liberan simplemente con hacer un pequeño lavado con solución salina. Entonces hay que intentar siempre ser muy, pero muy juiciosos con la posible complicación del catéter. En cuanto a la técnica de colocación, pues se puede hacer en una habitación semiestéril. Se hace la colocación del catéter. Denme un segundo. Doctor Jaime, le voy Sí, a hacer una mención acerca de unas preguntas que están surgiendo sí. ahorita en lo que ya empieza el video. Bueno, nos recomiendan realizar biopsia pleural, citológico y bloque celular en todos los derrames pleurales y hacen pregunta, ¿qué cantidad de líquido es ideal para enviar a patología? Ok, de preferencia, ahorita por ejemplo, vamos a ver más adelante en cuanto a COVID-19, se recomienda que todos los pacientes actualmente que ingresan por un abordaje de derrame pleural se les debe de tratar de realizar el mayor número de procedimientos posibles en una sola visita. Yo, en mi práctica habitual, a todos mis pacientes en la toracocentesis diagnóstica, si ya se decidió hacer una toracocentesis diagnóstica porque no tenemos el diagnóstico de manera clínica o de manera laboratorial, definitivamente yo a todos mis pacientes, si se es posible, les hago citología, bloque y biopsia pleural a todos los pacientes, ya que, bueno, estamos en un país donde pues no todas las personas tienen un seguro, por ejemplo, y definitivamente hay que aprovechar ese primer momento para poder hacer el acercamiento diagnóstico. En cuanto al líquido, hay muchos estudios en cuanto a cuánto líquido es necesario enviar con el patólogo. La mayoría de los estudios coinciden en que hay un tope de 60 mililitros donde tenemos el mayor rendimiento diagnóstico. No hay que enviar 3 litros de 60 mililitros es suficiente para que un patólogo pueda realizar un bloque celular, una citología y cualquier análisis posterior del líquido. Perfecto. Si gusta, ahorita lo apoyamos a poner el Sí, video. claro, Comparten claro. pantalla, por favor, Antonio, para que podamos reproducir. ¿Me ayuda a dejar de compartir, doctor, Sí. para que pueda compartir Antonio? Gracias.
Perfecto. Perfecto. Bueno, este es el catéter. El catéter viene fenestrado. Normalmente lo que hacemos es buscar el sitio de inserción adecuado. Normalmente tiene que quedar hasta la zona anterior del paciente para que lo pueda manipular él mismo y los familiares. Normalmente este marcaje que estamos haciendo se tiene que hacer con ultrasonido pulmonar, que es la maniobra más segura para poder hacer la evaluación de estos pacientes, para saber dónde va a ser el sitio de entrada y el sitio de salida. Normalmente, como lo ven en la imagen, puede ser a 3 dedos de la primera zona donde se hizo el marcaje o alrededor de 5 centímetros de donde se hizo el primer marcaje para hacer el sitio de salida. Se hace asepsia antisepsia, se deben de usar campos estériles. Eso sí, el procedimiento de colocación de catéter pleural tunelizado debe de ser lo más limpio posible, lo más aséptico posible. Se hace una anestesia local. Normalmente iniciamos en el sitio donde se va a hacer el corte o la primera inserción del catéter y hacemos una anestesia prácticamente de todo el túnel, Posteriormente, con el material que trae el catéter Pleurex, hacemos la introducción de este yelco, que es un yelco especial que trae el catéter. Por ahí, a través de ese yelco, podemos introducir la guía metálica que tiene el mismo catéter. Es una guía metálica como la que se utiliza en los catéteres venosos centrales. Es una técnica de Seldinger. Introducimos el catéter, sacamos posteriormente el yelco y podemos hacer de manera continuada los cortes en la zona donde se introdujo la guía metálica, que es por donde va a pasar el catéter pleural tunelizado. Posteriormente hacemos el corte del sitio donde va a salir nuestro catéter pleural tunelizado después de tunelizarlo. Ya que hacemos estos dos cortes, insertamos esta pieza metálica que se llama tunelizador en el catéter pleural tunelizado y hacemos una tunelización subcutánea. Este es un proceso muy sencillo de realizar, prácticamente desliza solo el tunelizador hasta salir por el otro orificio por donde está nuestra guía. Y entonces tomamos con nuestras dos manos y jalamos el catéter hacia la zona donde tenemos la guía. Eso que ven ahí blanco es el rodete, es un rodete especial que tiene el catéter pleural tunelizado, que debe de quedar de manera subcutánea a 1 centímetro de la salida del catéter pleural tunelizado, lo debemos de sentir. Posteriormente quitamos el tunelizador. Este tunelizador es un dispositivo desechable. Ya posteriormente, a través de la guía metálica, vamos a introducir los dilatadores, estador plástico, que tiene un introductor plástico también, que hace un corte a través de la piel hasta llegar a la cavidad pleural. Sentimos cómo pasamos pleuras, sacamos posteriormente el catéter, la guía metálica, perdón, y sacamos también el introductor plástico, que es el que hizo el corte a cavidad, y nos queda este pequeño introductor verde metálica, sacamos todo el introductor y a través del orificio que nos quedó, que es donde ven que se está tapando para que no salga líquido pleural, ya que en este momento puede salir líquido pleural de manera abundante, introducimos el catéter tunelizado. Lo introducimos, se introduce prácticamente todo en la cavidad pleural hasta que quede el último borde, que ya no podamos introducir más catéter. Y en ese momento, esa guía, ese introductor se rompe, como van a ver en la imagen, se rompe y entonces podemos seguir introduciendo el catéter pleural tunelizado a la cavidad y extrayendo las dos partes de este introductor final que tuvo el catéter. Se sacan estas dos piezas después de que se rompió el catéter y listo, el catéter pleural tunelizado en los orificios y posteriormente se fija el catéter pleural tunelizado. Estas fijaciones, es importante decirlo, que solo se quedan aproximadamente una semana a 15 días, no más de eso, en lo que cicatriza y posteriormente se pueden quitar. Y el catéter va a quedar fijo a la cavidad torácica. Entonces no hay necesidad de que tenga ninguna fijación de ningún tipo y el catéter no tiene por qué salirse de la cavidad, pues, ¿no? Aunque hagamos un estiramiento, por decirlo así, del catéter, es difícil, muy difícil que se salga el catéter de la cavidad pleural. De hecho, para quitar el catéter, cuando se decide quitar,
hay que meter el paciente de nuevo a procedimiento para hacer una pequeña disección y poder quitar el rodete que quedó a nivel subcutáneo. Posterior a eso se cierra el catéter y se realiza la cobertura del catéter, como ven a continuación. Esta parte es muy importante. Los catéteres pleurales tunelizados nunca se deben de ver. Nunca, nunca, nunca se deben de ver, excepto cuando se van a drenar. Todo el tiempo tienen que estar cubiertos, todo el tiempo tienen que estar con gasas y jamás se tiene que ver el catéter pleural tunelizado. No se tiene que ver el catéter pleural tunelizado. Es parte de la calidad de vida del paciente, que no tenga nada colgado, que no tenga ningún dispositivo drenando. Eso es parte de la calidad de vida del paciente. Es por eso que es muy importante. Y aparte, las infecciones. Entre más descubierto esté el catéter, más infecciones pleurales van a ocasionar al paciente. No sé si quisieras poner también el de drenaje. Claro. Ahorita Creo que es un poquito más lo corto. que nos ayuda a colocar el otro video, tengo otras preguntas. Nos preguntan acerca de la pleurodesis con el talco y qué experiencia tiene en pleurodesis con yodopovidona. Ok, bueno, a ver, primero, la de yodopovidona. La pleurodesis con yodopovidona, tradicionalmente siempre hemos usado de grado médico en México y se usaba yodopovidona. Mi experiencia con la yodopovidona es mala. Esté esterilizada o esté limpia. Muchas veces en los hospitales manejan frascos rellenables de yodopovidona y ya se ha visto, hay estudios donde se de manera segura de tratar a un paciente en estas características. Entonces, en cuanto a la yodopovidona, la efectividad es relativamente buena, no mejor que el talco, pero la seguridad creo no es la mejor. Autopleurodesis. Usted retira el catéter en ¿cuál es la mejor forma de retirar? Definitivamente hay que hacerlo con anestesia local. Si tienen un consultorio donde tengan materiales de asepsia y antisepsia, se puede hacer en un consultorio. Por ejemplo, en mi experiencia en España, cuando retirábamos los catéteres, teníamos al lado del consultorio de medicina pleural, teníamos un pequeño lugar de procedimientos, que no era una zona séptica, no era un quirófano, pero tenía las medidas, campos estériles, nos podíamos lavar manos, nos podíamos colocar bata, guantes y todo lo necesario para hacer los procedimientos, y ahí retirábamos y colocábamos catéter. En México, al menos en mi práctica privada, llevo a los pacientes a una sala ambulatoria y con anestesia local, eso sí es importante, hay que anestesiar de manera local, y posteriormente con un disector o pinzas, disecar el rodete del catéter pleural a través del orificio de salida del catéter, y posteriormente a liberar el rodete del catéter, que es esa parte que hace fibrosis alrededor. Después de quitar ese rodete, el catéter sale prácticamente todo, no hay que hacer nada más, se pone un parche, normalmente no hay que suturar absolutamente nada y listo. Y sí, se debe de retirar después de que no drenó 3 veces, demostrando que no hay líquido dentro de la cavidad. Es posible que el catéter ya haya hecho autopleurodesis. Bien, una última antes de que ya pasemos el video. En pacientes donde se documenta lóculos en tórax, ¿usted prefiere usar IPC como manejo del derrame pleural maligno? Bueno, hay varias cosas que diferenciar. Si yo hablo de lóculos pleurales, normalmente estamos hablando de infección pleural. Si tengo lóculos pleurales y tengo un cáncer, lo primero que tendría que descartar es que no esté sobreinfectado mi líquido. Si está sobreinfectado, cambiamos de algoritmo y nos vamos a hacer el manejo del derrame pleural infectado, donde el catéter pleural tunelizado tiene menor papel, aunque sí hay estudios de infecciones crónicas tratados con catéter pleural tunelizado. Pero si tenemos lóculos, quizá en casos como estos, y si además el paciente tiene disnea, probablemente si está loculado, lo mejor sí hacer una evaluación con cirugía de tórax para ver la balanza de riesgo-beneficio de realmente poner un catéter pleural tunelizado y también del estado del paciente. Perfecto.
Yo creo que pasamos el siguiente video y ahorita seguimos con las preguntas. Antonio, ¿nos haces favor de reproducir el video? Gracias. Perfecto. El catéter normalmente se puede hacer con guantes estériles, de preferencia guantes estériles. Tiene esta pequeña entrada donde se introduce este pivote dentro de la botella. Posteriormente quitamos el tapón del Pleurex, que vimos cómo se ponía previamente, e introducimos este pivote que trae las botellas de Pleurex, donde trae una válvula especialmente diseñada para la introducción de este pivote, y se introduce la botella. La botella, como ustedes saben, y si no lo saben se los digo, la botella tiene presión negativa, una alta presión negativa dentro de la botella de Pleurex. Esta botella, por lo tanto, al momento de comunicarla hacia el catéter pleural tunelizado, hace una succión importante dentro de la cavidad pleural. Posteriormente al drenaje, que normalmente un drenaje no supera los 10 a 15 minutos de drenaje, podemos terminar el drenaje. ¿Cuándo hay que suspender el drenaje? Cuando el paciente refiera dolor u opresión en el tórax. Si llevamos 600 mililitros y el paciente refiere dolor u opresión en tórax, es momento de cerrar la botella y parar el drenaje e intentarlo otro día. Normalmente eso se debe a diversas causas. Una de las más comunes es que el pulmón ya no logre expandir más y por eso genera estas alteraciones. Pero normalmente con más de 250 mililitros en los pacientes que tienen falta de aire o disnea, es suficiente para que logremos un alivio de la disnea. Si la disnea no se libera posterior al drenaje pleural, siempre tenemos que tener en mente que no es la única causa de disnea y que posiblemente en un paciente con cáncer activo tengamos otras causas, tenemos una lista enorme de causas que pueden ocasionar falta de aire, entonces siempre debemos de investigar estas otras causas. Ok, continuamos con un par de preguntas más. Sí. Bien, la finalidad es que sí se contesten todas las preguntas de nuestros invitados. Ahorita abriremos el micrófono a un par de ellos para que igual y también se las hagan directamente. Tengo por aquí una pregunta. ¿El cojinete que se queda tunelizado lo retira sobre la incisión previa o hace una nueva incisión sobre el mismo cojinete? No, o sea, se debe de hacer sobre la incisión previa. Por donde sale el catéter, por ahí debe de salir el cojinete. Existen casos que me han comunicado colegas donde al momento de colocar el cojinete, se quedó muy cerca de la incisión de introducción del catéter y no de la de salida. Entonces, a la hora de querer hacer la disección del rodete, no logran hacerlo, no logran encontrar el rodete. Es en estos casos donde la única manera de encontrar el rodete es buscarlo con tus dedos y hacer una incisión sobre donde sientes el rodete. No es una forma muy ortodoxa de hacerlo, por eso hay que aprender bien a colocar el catéter, porque normalmente esta complicación depende más del operador que hizo la primera colocación del catéter a un problema a per se del catéter, pues. Pero sí se pudiera hacer, pero no lo recomiendo. Mejor recomiendo que se ponga bien desde el inicio para que no haya problemas al retiro. Bien. Les doy la oportunidad, si gustan solicitar la palabra para abrirles el micrófono y le puedan realizar la pregunta directamente al doctor. Aquí tengo yo algunas, no sé si esas las tienes tú. Sí, ya leí, ya de ahí ya sacamos algunas, nada más ahorita le vamos a dar la palabra al doctor Luis Argote, quien está con nosotros acompañándonos. Doctor Jaime Alejandro Sánchez, ¿cómo está? Bien, doctor Luis. Lo quiero felicitar, yo soy asesor médico de la compañía. Le quiero felicitar por una excelente, maravillosa presentación de lo más último, de las mejores presentaciones que he visto de derrame pleural maligno.
y lo felicito por una excelente presentación y gracias por darnos esta gran exposición y su experiencia, ¿no? En el catéter tunelizado, ¿no? Gracias. Y una pregunta, el derrame pleural, ¿qué opina usted? Digo, la FDA lo tiene autorizado para derrame pleural maligno, pero últimamente se está usado en derrame pleural benigno, ¿no? Por ejemplo, falla cardíaca, o sea, algunos casos en los que es preferible no tener al paciente en el hospital con un tubo pleural ahí días, semanas. ¿Usted qué opina de esto, no? ¿Cuál es su experiencia en esta área? Sí, Y felicidades nuevamente, le gracias. agradezco. Gracias, muchas gracias, doctor. Sí, el uso en el contexto de derrame pleural benigno, que muchas veces mal llamado benigno, porque algún estudio hace poco del New England Journal of Medicine demostró que los pacientes cardíacos tenían hasta un 50% más de mortalidad cuando se presentaban con derrames pleurales masivos. Pero sí, en estos pacientes definitivamente hay que individualizarlo. A los cardíacos les va muy bien con el catéter pleural tunelizado, ya que alivia la disnea. Y como vimos en el estudio que se presentó hace poco, el estudio de PLEASE, este estudio demostró que los pacientes benignos tenían mejores respuestas a los drenajes pleurales. Es por eso que si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, está más que demostrado que utilizar el catéter pleural tunelizado es una maniobra adecuada para manejar a estos pacientes, ya que muchas veces el uso de furosemida o de otros medicamentos diuréticos está limitado a la dosis y a los efectos secundarios, entonces con un drenaje a veces es suficiente. Hay otros muy recidivantes. Otros casos son los renales tienden a ser también derrames recidivantes importantes y también me parece que son un grupo que responde adecuadamente al uso del catéter pleural tunelizado con la puntualización de que hay que tener cuidado con el riesgo de infecciones, que normalmente son un grupo más susceptible. Y por último, están los hepáticos. Los derrames hepáticos hay que valorar muy bien cuando pongan un catéter pleural tunelizado en el contexto hepático. Los derrames hepáticos tienden a tener son muy recidivantes, gastan mucho líquido los pacientes y además de eso tienen una mala cicatrización y por lo tanto a veces batallamos un poco con el uso en estos pacientes, aunque sí está reportado. Hay buenos reportes donde se ha utilizado, pero claro, con todas estas complicaciones. He de decir que dado que son pacientes que tienen muy limitadas sus opciones, o sea, estamos hablando de TIPS, estamos hablando de manejo farmacológico intensivo con complicaciones, el catéter pleural tunelizado no suena mal, yo lo he utilizado, pero sí hay que estar muy al pendiente del catéter. ¿Listo, doctora Arroyo? Mil gracias, no, excelente presentación, le agradezco y le agradecemos muchísimo compartir con nosotros su experiencia. Gracias, doctor. Ok, bueno, pues también por cuestiones de tiempo, ahorita sí les vamos a contestar todas las preguntas que nos están llegando en el chat. Doctor Jaime, le agradecemos enormemente habernos brindado esta información. Es de gran valor académico con base en su experiencia. Tenemos pues números, cifras, tenemos información actualizada y pues daremos por concluido el webinar. Antes que otra cosa, voy a hacer reconocimiento a todo el equipo de CIPSA. Es un trabajo arduo, es nuestro primer webinar y pues podría decirse que la audiencia fue buena. Les solicito, si pueden visitar nuestra página web, ahí también viene información para ampliar el conocimiento, donde pueden tener el contacto de las personas que les responderán. Darnos like también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Habrá nuevos lanzamientos de productos, próximos eventos y pues anunciarles lo más actual, ¿no? También mencionarles, aquí están nuestros datos y los pueden visualizar, que tenemos una breve encuesta también para que nos ayuden a mejorar. Todos sus comentarios son bien recibidos y pues les haremos llegar a su correo su constancia de asistencia. De verdad, infinitamente gracias por su atención, por su tiempo, ya que pues acomodamos nuestra agenda para pues, estar presentes. Eso sería todo. Muchísimas gracias.